los que quieran innovar abriendo un negocio y generando empleos lo puedan hacer. Ha escuchado a gente de todas las edades, pero también a la juventud que ve pues en su vida cotidiana problemáticas pues tangibles, y eso impacta de manera cotidiana en las oportunidades que tenemos, en los salarios que ganamos, en si podemos o no entrar a la universidad. Tenemos de dos: o aguantamos 6 años más con el mismo camino que nos ha dado las dificultades que enfrentamos hoy en día, o juntos todos reconstruimos este país y damos la oportunidad a construir algo diferente. Bueno, le damos la bienvenida al candidato Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, candidato. Es un gusto. Candidato. Buen día. Gracias, por favor. Sí. Candidato Adelante, Andrés candidato. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Recupera tu Futuro, en este proyecto que Equiver nos impulsó a partir del año pasado, estas 50 propuestas que le serán entregadas a usted. Pero la juventud quiere conocer más, no solamente del candidato. ¿Quién es Andrés Manuel? ¿Quién es el ser humano? Le vamos a hacer algunas preguntas. Va a tener 3 minutos para responder. No quisiera ponerle tiempo, pero 3 minutos para responder y comenzamos. Comenzamos porque, ya lo decía, sale candidato Andrés Manuel, gracias por estar con nosotros. Son 5 los ejes fundamentales en donde se han delineado esta serie de propuestas, 50 propuestas en 5 ejes temáticos: libertad, Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, sociedad civil y emprendimiento. Y nuestro invitado el día de hoy recibirá estas propuestas. Antes queremos conocer el lado humano, el perfil, no del político, o sí del político, pero además el del ser humano, el de la persona, el de Andrés Manuel López Obrador, no de ahora, nada más de ahora, sino de antes. ¿Qué lo marcó? ¿Qué lo definió? ¿Cómo es que llegó a ser candidato a la presidencia de la República? Bueno, yo soy originario de un pueblo que se llama Tepetitán, del municipio de Macuspana, del estado de Tabasco. Mis padres se dedicaban al comercio y estudié en mi pueblo la primaria, salí a estudiar la secundaria a Macuspana, que es la cabecera del municipio, porque no había secundaria en Tepetitán. Luego la preparatoria en Villahermosa y estudié la universidad aquí en la Ciudad de México. Pude estudiar porque recibí una beca, viví aquí cerca de donde estamos, en la colonia Guerrero, la calle de Violeta, en la casa del estudiante tabasqueño. Vivíamos 80 estudiantes, nos daban alimentación y hospedaje. En ese entonces la situación económica de mi familia era difícil, fracasaron, quebraron en el comercio, no me podían mantener, no me podían mandar recursos para que yo estudiara, de modo que esa beca, los alimentos, la casa del estudiante tabasqueño, ayudó mucho para que yo hiciera mi carrera, y me ayudó mucho también, y eso no se me olvida, de que en ese entonces, de cada 10 jóvenes que presentábamos examen para ingresar al Politécnico o a la UNAM, entrábamos 9, solo rechazaban a 1. Ahora es al revés, porque hemos retrocedido, porque se ha abandonado la educación pública. De cada 10 que presentan examen para ingresar a la UNAM, al Politécnico, entra 1, rechazan a 9. Por eso vamos a triunfar, voy a ser presidente de México y no se va a quedar ningún joven sin la oportunidad de estudiar, no van a haber rechazados. Candidato, hay momentos
o figuras que marcan la vida de un líder? Pueden ser figuras cercanas, como familiares, padre, madre, amigos, o figuras no tan cercanas, o sucesos políticos importantes, trascendentes, que lo marcan al líder para llevar o desarrollar una vida política. ¿Qué lo marcó a usted? Un maestro. Yo quiero mucho a los maestros. Por eso me molesta cuando emprenden campañas en contra del magisterio nacional, sin son ni ton. Es decir, cuando culpan a los maestros de la mala educación del país, como si ellos fuesen los responsables únicos, como si no dependiera de el abandono en que está el pueblo, de la pobreza, de que los niños van a la escuela sin comer, que tienen que abandonar la escuela para ayudar a sus padres, que hay mucha deserción escolar, que no les permiten ingresar porque utilizan como pretexto, como excusa, lo del examen de admisión para rechazar a los jóvenes, algo que es absurdo y irresponsable. Es 1000 veces mejor. No solo es un asunto de justicia tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, y se han dedicado a rechazarlos. Entonces, con la mal llamada reforma educativa, culpan a los maestros. Eso no lo comparto. Yo le tengo mucho cariño a los maestros, recuerdo a mis maestros de primaria y ¿Es recuerdo… de primaria? Le quería preguntar No, eso, candidato. de secundaria. Ah, ¿y por qué lo marcó? Porque ¿Por qué? me daba, en ese entonces había la materia de civismo, que ese es otro asunto que habría que analizar, cómo han quitado estas materias. Tendría que estar civismo en Sí, y ética, los planes de y educación. la historia, y todo lo que tenga que ver con el humanismo. El tronco común para educarnos tiene que ser lo social, y de ahí la técnica. El tronco común es lo humano, la formación que uno tiene. Entonces este maestro que daba civismo todavía vive, ya está grande, lo respeto mucho, lo quiero mucho, Rodolfo Lara Laguna, nos daba civismo y se salía del texto. En ese entonces era un libro que se llamaba El Buen Ciudadano. Los padres de ustedes seguramente llevaron ese libro en la secundaria. Para primero de secundaria era verde, segundo blanco y tercero era rojo. Pero él no nos enseñaba solo lo que venía en el libro, nos contaba cosas. Yo estaba en segundo de secundaria y, por ejemplo, él era líder estudiantil al mismo tiempo que era maestro, había participado en el movimiento del 68, había estado preso en huelga de hambre, me tocó verlo, yo siendo estudiante, en huelga de hambre en el 68, en Villahermosa, en Tabasco. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Yo pues tenía como 14 años, 13, 14 años. Y en las clases nos decían, ¿no?, que participaba en manifestaciones. Una vez vino presidente Kennedy, era presidente Adolfo López Mateos, la esposa del presidente Kennedy, pues Jacqueline, muy bella, la señora, respetable, y las protestas me contaba el maestro, pero imagínense, yo que estudiaba segundo de secundaria, decía que protestaban diciendo Jacqueline sí, Kennedy no. De esas cosas, ¿no? Un maestro distinto, él me indujo a la ciencia social, luego los libros, que también son muy importantes. Como una huella que van dejando a su paso, pero también están las causas, candidato Andrés Manuel. Sí. Las causas, ¿qué gran causa motivó, marcó a Andrés Manuel López Obrador para dedicarse a la actividad política, a la actividad pública? Porque hoy hay muchas causas, pero ¿cuál fue ese detonante, ese punto de quiebre, si es que pudiéramos identificar alguno? La lucha por la justicia. Yo, por los libros, llegué al conocimiento de lo que fue la Revolución Mexicana. Recomiendo 2 libros que son básicos.
Historia de la Revolución Mexicana, de don Jesús Silva Gerso. Son 2 tomos. Los lee uno en la prepa, en aquel entonces, primero de prepa. Entonces eso va marcando. Y ahí me fui definiendo por las ciencias sociales y llegué a la Facultad de Ciencia Política. Llegué en un momento en que había un predominio de las dictaduras en América Latina. En 1973 fue el golpe de Estado en Chile y yo vivía en la casa del estudiante tabasqueño. Y en la escuela, en el primer semestre de Ciencia Política, con un maestro, Raúl Olmedo, analizamos la situación de Chile antes del golpe de Estado. Llegamos a la conclusión en la escuela, como parte de la reflexión colectiva, de que iba a haber un golpe de Estado. Entonces me dolió mucho. Me acuerdo que ese día del golpe de Estado, con otros amigos, escribimos un manifiesto en el pizarrón de la casa del estudiante, rechazando el golpe de Estado de Pinochet, 1973, y luego la facultad, en donde pues se aprende no solo teoría política, sino se aprende también a trabajar por las causas justas, y así me fui definiendo. Cuando terminé la escuela, me regresé a mi estado natal, a Tabasco, y mi primer trabajo fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, y trabajé 6 años en las comunidades indígenas, con los pobres, y desde entonces hasta ahora pienso lo mismo. Creo que hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero que hay que darle la preferencia a los humildes. Pienso que por el bien de todos, primero los pobres. Hay ideas detrás de un liderazgo sólido. Hablando de libros, ¿qué otros libros impactaron su vida y han sido parte o base de lo que es su liderazgo actual? Bueno, recomiendo pues el conocimiento de la historia. Hay un periodo que es muy importante para comprender lo que está sucediendo en el país. Lo que fue el periodo de la República restaurada, que fueron 10 años de gobierno a mediados del siglo XIX, gobernó Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En un periodo de 10 años que se aprobó la Constitución de 1857, o mejor dicho, se gobernó con apego a la Constitución de 1857, y hubo plenas libertades en el país, prensa libre como no la ha habido hasta nuestros días. Los mejores periodistas, Francisco Zarco y otros, participaron en esa época, y fue un ambiente de libertades, de apego a la Constitución, de independencia de poderes. No predominó del todo el poder ejecutivo, tenía autonomía el poder judicial, el poder legislativo. Todo esto pues se terminó con la llegada al poder de Porfirio Díaz, que llegó con la bandera de la no reelección. Enfrentó a Juárez y enfrentó a Lerdo, derrocó a Lerdo y tomó el poder con la bandera, con el compromiso de que no debía de haber reelección. Si acaso el error que cometieron Juárez, Lerdo, es que tuvieron demasiado apego al poder, y esto dio pretexto para que un hombre verdaderamente ambicioso, Porfirio Díaz,
llegara con la idea de que no iba a haber reelección y se quedó 34 años en la presidencia. Entonces traicionó a quienes lo apoyaron y por eso fue la Revolución Mexicana. Entonces, ese periodo, quien mejor lo escribe es Daniel Cosío Villegas, un gran historiador, yo diría que el mejor historiador político que ha habido en México. Entonces son 10 tomos de historia moderna de México, desde la República restaurada hasta el Porfiriato. Ahí están las bases de lo que fue posteriormente y sigue siendo el régimen autoritario, porque la revolución tuvo buenos resultados en el terreno de lo social, se avanzó sin duda, pero no en lo político. No hemos tenido una verdadera democracia en el país. Entonces, para conocer esto hay que revisar la historia. A usted le gusta mucho la historia, sí. Habla mucho de historia en otros espacios, en entrevistas, en foros, incluso en los debates, habla mucho de historia, se detiene en la historia. ¿Tiene algún personaje político, algún luchador social que lo haya marcado, que haya dejado una huella profunda en Andrés Manuel López Obrador y que lo impulse a seguir ciertas causas, un modelo, digamos, de persona, un perfil que usted quisiera replicar o del cual tomaría algunos aspectos, algunos ingredientes para poner en práctica? Varios dirigentes nacionales. México tiene pues esa fortuna de contar con dirigentes excepcionales de dimensión mundial. ¿Como quiénes? Juárez, es tanta la importancia de Juárez que el papá de Mussolini le puso Benito por Juárez. Juárez es extraordinario. Ajá. O sea, es el mejor presidente que ha habido en la historia de México. O sea, es un modelo a seguir, Juárez. Es un para modelo a Andrés Manuel seguir López Obrador. por varias cosas. Porque era un estadista. En frases podemos describir a Juárez. Por ejemplo, decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Decía, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, austeridad republicana. Son enseñanzas. Juárez decía también, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué significa esto? Lo que ya está en la Constitución, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención. Y decía algo que es importantísimo, que aplica ahora y siempre. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Porque hay quienes piensan que la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Entonces, Juárez. Madero, extraordinario también, de dimensión mundial. ¿Qué de Madero? ¿Qué aspecto de...? La democracia. Su vocación, su religiosidad por las libertades. Madero se adelantó a sus tiempos. En un país con mucho atraso democrático, con un régimen dictatorial, se empeñó y dio hasta su vida por el establecimiento de una auténtica democracia. Es el apóstol de la democracia. Madero, un hombre bueno, extraordinario. Esa es una
asignatura pendiente que tenemos. No ha habido un presidente en México con más vocación democrática que Madero. Y hemos tenido buenos presidentes, pero el que demostró ser un auténtico demócrata fue él. Cuando era presidente, imagínense, le escribía a los gobernadores, a los estados donde iban a haber elecciones, y les decía: les recomiendo que por favor se respete el voto de los ciudadanos, no me importa quién gane, lo que me interesa es que se respete la voluntad del pueblo. Le escribía a los gobernadores. ¿Cuándo un presidente hace eso? Imagínense, no voy a meterme en Honduras, pero nadie. Y el tercero, que admiro mucho, el general Lázaro Cárdenas del Río, porque era un patriota, le tenía un profundo amor al pueblo y era un patriota, lo demostró. El general Cárdenas fue el que le entregó la tierra a los campesinos. Porfirio Díaz permite la concentración de las tierras en unas cuantas manos. Habían grandes latifundios en el país. Con la revolución, pues por eso el movimiento zapatista se busca que se entregue la tierra a los campesinos, lo que les pertenecía, porque eran tierras de los pueblos que se les habían arrebatado. O sea, era un proceso de invasión a las tierras comunitarias, a las tierras de los pueblos, porque florecieron mucho las haciendas en la época de Porfirio Díaz y se fueron ampliando y le fueron quitando las tierras a los pueblos, tierras que se les habían entregado desde la época colonial, incluso que pertenecían a ellos desde la época prehispánica. Entonces hubo un despojo de tierras. Con la revolución se planteó, por eso el lema de Zapata, tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja. Pero pasa el tiempo y nadie había cumplido con esa demanda. Y es el general Cárdenas el que entrega a 1 millón de familias campesinas, en ese entonces 18 millones de hectáreas. Entonces, hace la justicia a los campesinos, o sea, apoya a los trabajadores y recupera lo que también Porfirio Díaz le había entregado a los extranjeros, el petróleo, en 1938. Se recupera el petróleo. Cuando se van las empresas extranjeras, maldicen la expropiación y lanzan la condena de que los mexicanos no íbamos a poder sacar adelante sin la tecnología de los extranjeros, sin el conocimiento de los extranjeros, la industria petrolera. Y los trabajadores petroleros mexicanos, los técnicos mexicanos, sacaron adelante la industria petrolera desde el 38. Ahora, desgraciadamente, se regresa la industria petrolera a particulares, a extranjeros. Nosotros vamos a atender este asunto sin expropiar, sin confiscar bienes. Vamos a revisar los contratos que han entregado a las empresas extranjeras para la explotación del petróleo. ¿Todos los contratos sí se revisarían? Se los vamos a revisar porque no queremos que sean contratos leoninos, contratos que beneficien a las empresas y no a la nación, no al pueblo de México. Candidato, de los 3 líderes que mencionó, Benito Juárez está considerado como un político liberal. ¿Se considera usted como liberal? Sí, soy un liberal.
con dimensión social. Okay. Y finalmente, ¿por qué quieres ser presidente de México? Porque quiero, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo una transformación pacífica, pero transformación de la vida pública del país. Ha versado la conversación acerca de la historia. Les diría que han habido 3 grandes transformaciones en la historia de México. La independencia, que llevaron a cabo 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. El movimiento de reforma que encabezó Benito Juárez y los liberales, y la revolución de 1910. Nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México y lo vamos a lograr. Eso es lo más importante, es el distintivo de este cambio, sin violencia. Las 3 transformaciones que han habido se han tenido que hacer por la vía armada, porque así se presentaron las circunstancias, no porque así lo hayan querido nuestros héroes, los padres de nuestra patria, sino que así se presentaron las condiciones. Nosotros tenemos la dicha enorme de poder llevar a cabo este cambio sin derramamiento de sangre. Va a ser un cambio ordenado, pacífico, pero al mismo tiempo radical. Y que nadie se asuste si uso la palabra radical. Viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. El principal problema de México, del México de nuestro tiempo, es la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Por la corrupción es que existe esta monstruosa desigualdad económica y social. Por la corrupción hay pobreza y por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Y nos comprometemos a limpiar de corrupción a México. Eso es lo que va a significar, entre otras cosas, la transformación. Esa 4ª transformación pasaría entonces por acabar con la corrupción. Bien, candidato Andrés Manuel, como lo sabes, Quibernus se integra por el esfuerzo de miles de jóvenes a lo largo y ancho del país. En las 32 entidades se llevaron a cabo foros, se desarrolló una temática para generar ideas, propuestas e ideas de política pública que sean viables, que sean aterrizables para planteárselas a quienes aspiran a gobernar nuestro país, Alejandra. Así es, candidato. Gracias por compartir esta parte de usted, esta parte humana que muchos no conocíamos, otros ya tenían el privilegio de hacerlo. Como le comentábamos, ha sido un esfuerzo titánico para llevar esta inquietud de los jóvenes mexicanos, precisamente porque quieren una transformación de país o tienen un proyecto país, ¿no? Que esperamos que hoy se pueda sellar un compromiso de incluir esto en su proyecto de gobierno e incluso también incorporar a estos jóvenes líderes de comunidades a lo largo y ancho del país al desarrollo y la ejecución de estas iniciativas. Y justamente Recupera tu Futuro, esta iniciativa de Quibernus, pues ha trabajado desde febrero del año pasado en las diferentes comunidades de nuestro país, en las ciudades de nuestro país, para generar estas políticas públicas, estas ideas, propuestas de políticas públicas. Y tenemos preguntas de los jóvenes en 7 entidades de nuestro país para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Le parece si las vemos? Sí. Y regresamos a las respuestas de cada una de ellas con Andrés Manuel López Obrador. Estas son parte de las preguntas con las que los jóvenes de Quibernus plantean un mejor país. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sueñan? ¿En qué país quieren vivir? Esta conversación cívica en la que plantean algunas de estas preguntas. Nos vamos hasta Michoacán con la primera pregunta, Aarón Chávez. Hay un hartazgo social con los políticos, lo que ha provocado un alejamiento de la población de la política, su desprestigio y una profunda crisis de confianza. Frente a esta situación, ¿qué propone usted para que política y ciudadanía se reencuentren? ¿Son suficientes la honestidad y la voluntad? Sí, existe este hartazgo, la desconfianza hacia los políticos, pero no todos somos iguales. Pero hay una brecha entre ciudadanía y clase política. Sí, hay un divorcio
hay que evitar que se separe la sociedad del gobierno. Nosotros lo que queremos es que se construya una auténtica democracia, que significa gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Que todo lo que hagamos se consulte ¿Y de qué a manera los ciudadanos. Hay mecanismos, hay métodos para consultar a los ciudadanos. Existe incluso en la Constitución ya la figura de la consulta. Es cuestión de establecer también otros procedimientos como el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Habrá revocación de mandato. Yo me voy a someter a la revocación del mandato. A mitad del sexenio se va a hacer una consulta y se le va a preguntar a la gente: ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Para que siempre el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Entonces, así no va a haber esta diferencia que se presenta ahora entre políticos prepotentes, corruptos, y los ciudadanos que padecen de los abusos del gobierno. ¿Solamente la consulta disminuiría esta brecha entre ambos o hay...? La participación de los ciudadanos, gobernar con la gente. Por ejemplo, en el combate a la corrupción, que en todos los contratos de obra, en todas las adquisiciones, estén los ciudadanos vigilando, que haya comités para que no haya corrupción. Yo voy a llamar a los ciudadanos a que hagamos un acuerdo para desterrar la corrupción y poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Bien. Vamos con la siguiente. Así es, nos vamos hasta Durango. Catalina García Quintero tiene otra pregunta, candidato. La lucha por la libertad es una de las más antiguas de la humanidad, pero nos debe quedar claro que la libertad no es algo que tengamos asegurado. Siempre existen personas, intereses y grupos que buscan dominar a los demás, y muchas veces lo logran. ¿Cuál cree usted que sea la amenaza más grande que tenemos hacia nuestra libertad? ¿Y qué propone usted para combatir esta amenaza? ¿Está en riesgo, está en peligro la libertad? ¿Y cuál es esa amenaza a la libertad? Sí, si sigue habiendo una mafia de poder que domina, aplasta, que oprime a todo un pueblo, la libertad está amenazada. Nosotros tenemos que hacer valer la democracia y que el gobierno ya no esté convertido en un comité al servicio de una minoría, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Así como Juárez logró la separación del Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, así lo que ahora se requiere es que se separe el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Porque si sigue dominando una minoría rapaz, entonces todos estamos amenazados, todos ponemos en riesgo nuestra libertad, porque vamos a seguir viviendo con temores, con miedos, con violencia. Si hay democracia y hay justicia, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Nosotros estamos luchando para construir una auténtica democracia, no para construir una dictadura. Nosotros vamos a ser respetuosos de las costumbres de nuestro pueblo, de las culturas de nuestro pueblo, de las religiones de nuestro pueblo y de las libertades. No vamos nunca, jamás, a afectar las libertades de los ciudadanos. Va a haber un auténtico Estado de Derecho y esto implica garantizar las libertades y al mismo tiempo que se respete la legalidad, porque ahora lo que hay es un Estado de chueco, de cohecho. Entonces
que nadie esté al margen de la ley y por encima de la ley nadie, nada ni nadie por encima de la ley. Pero que quede muy claro, nosotros no estamos luchando para construir una dictadura, nosotros queremos que haya una auténtica democracia. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta, candidato, y esta es de Guerrero. Nos acompañan también cibernautas de Guerrero el día de hoy. Es Johnny Cayetano Mesa, por allá están nuestros cibernautas. Adelante. Se comenta que nuestro modelo de comunicación político-electoral es incapaz de promover el voto informado a través de millones de spots, además de coartar nuestra libertad de expresión. ¿Qué propone usted para que en futuros procesos electorales los mexicanos podamos ejercer el voto informado? Candidato, porque tenemos una spotiza Que en haya época electoral. libertades, que los medios de comunicación no estén al servicio del poder, que estén lo más cercano que se pueda al pueblo, a la sociedad, y lo más distante que se pueda al poder, que no estén sometidos, que no estén controlados, dominados por la mafia del poder, y que se informe con objetividad, con profesionalismo. Hay muchísimas cosas que la gente no sabe, de aquí las comentaría, de los abusos que se cometen, de los actos de corrupción. Entonces, que se informe bien a todos, que se respete la libertad de prensa, la libertad de manifestación de las ideas, que no haya monopolios en el control de los medios de información, que haya competencia. Ahora se ha avanzado mucho porque existen las redes sociales, las benditas redes sociales. Antes para nosotros era muy difícil enfrentar al régimen porque tenían mucho control de los medios de información. Ahora, la verdad, se abre paso, llega hasta el último rincón, desde luego, donde hay acceso al Internet, que ese es un asunto. ¿Usted lee las redes sociales? Yo sí, yo me informo. Y los memes y todo lo que Sí, circula ahí. Me informo por las redes sociales y también por los medios convencionales, porque últimamente la radio, la televisión han asumido una actitud más responsable, hay más apertura. Antes era muy difícil. Por ejemplo, nosotros hemos padecido de guerras sucias, campañas de desprestigio. Andrés Manuel, un peligro para México. Mensajes en radio, en televisión. En el 2006 ponían imágenes en donde se cerraban las cortinas de los negocios. Dice, sí, hay un cambio, mira lo que va a pasar. Se caían las bardas, se caían las bicicletas. Sí. Ahí, nanita, ¿no? Habría que cambiar entonces, ese modelo de comunicación basado claro, ahora en spots. y que ya no haya tantos spots, que haya otros mecanismos, pero que se actúe con absoluta libertad, ¿no? Porque siempre se han utilizado los medios para manipular y todavía se usa. Hace poco, toda esta campaña de la llamada reforma educativa en contra de los maestros fue con el uso de los medios. Se gastaron 8,000 millones de pesos para desprestigiar a los maestros, con una técnica que usaba Hitler, Goebbels, el de propaganda de Hitler, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, hay que democratizar los medios. Nosotros no vamos a afectar a los concesionarios de los medios de información, los que tienen concesiones de radio, de televisión. Se va a garantizar que se mantengan las concesiones. No vamos a limitar la manifestación
de las ideas, vamos a respetar la crítica, el derecho a disentir. Yo hablaba que soy liberal y creo que los medios o el periodismo se controla con el periodismo, la prensa se controla con la prensa, competencia, libertad plena, absoluta, ¿sí? Y que haya todos los cuestionamientos, que no se oculte nada. Candidato, además de la libertad de expresión, otro tema que preocupa a los mexicanos es la pobreza y de hecho usted lo ha comentado en reiteradas oportunidades aquí con nosotros. Tenemos otra kibernauta, es de Baja California, Itzel Fraga, y tiene una pregunta en relación a este tema. La pobreza es el gran problema que lastima a México. Llevamos años intentando acabar con la pobreza a través de subsidios públicos y los resultados no han sido satisfactorios. ¿Cree usted que la libertad económica para generar mayores riquezas sea el mejor medio para combatir la pobreza? Y además, ¿cree usted que el profundizar y el focalizar los programas públicos ya existentes en torno al tema pueda terminar lo que es el clientelismo, la corrupción y el despilfarro de los recursos? Hay es dos un tema maneras clave, sí, de enfrentar el problema grave de la pobreza en el país. Lamentable asunto de la pobreza. Lo ideal sería que se lograra el crecimiento económico del país, que no ha habido crecimiento económico. O sea, en 30 años que llevan aplicando esta política económica llamada neoliberal, no ha habido crecimiento. O sea, el promedio de crecimiento anual ha sido del 2%. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento. Cero, en 30 años. Y no ha sido siempre así en México. Hubo un periodo que se conoce como el del desarrollo estabilizador, en que la economía de México crecía 7% al año. 7% al año. Eso lo digo porque hay un candidato que dice que yo tengo ideas viejas, ¿no? Nada más que tengo ideas muy viejas, pero me copia todo. Vive copiándome. Pero ¿qué candidato? Pongo este ejemplo, el del PAN. Pero pongo este ejemplo. Hemos tenido periodos de crecimiento económico, además con estabilidad macroeconómica, sin devaluación, este periodo, sin devaluación, sin inflación, sin endeudamiento. Entonces sí se puede, de otra manera. Ha resultado un absoluto fracaso el actual modelo económico, porque ni siquiera en términos cuantitativos ha funcionado. No ha habido crecimiento económico. Ya no hablemos de desarrollo, que crecimiento es crear riqueza, desarrollo es crear riqueza y distribuirla. Es algo mejor, porque tiene que ver con el bienestar. Bueno, ni siquiera en términos de crecimiento ha funcionado este modelo. Si no hay crecimiento económico, que es lo que ha pasado en México, México es además de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Entonces, si no tenemos crecimiento económico, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay bienestar. Lo que ha crecido es la pobreza en México. Entonces, ¿sería para Andrés Manuel López Obrador la mejor política de combate a la pobreza? Que haya ¿Sería una buena crecimiento. política económica? Que haya crecimiento, que en vez de crecer 2, que podamos crecer en el sexenio moderadamente 4, el doble, que es lo que estamos planteando. ¿Sí? Esto va a significar empleo, va a significar mejores salarios. Es una pena, es una vergüenza que el salario mínimo en México sea el más bajo en América Latina y es de los salarios más bajos del mundo.
88 pesos, salario mínimo. Entonces, es ofensivo esto. Entonces, tenemos que echar a andar la economía y para que no se necesite subsidio, para que no se necesiten los programas asistenciales, para que la gente tenga trabajo, tenga buenos salarios y bienestar. Ese es lo ideal, eso es lo que tenemos que buscar, desde luego. Pero también en un país con tanta pobreza se necesita que el Estado ayude, intervenga. Hay 16 millones de jóvenes en la pobreza, 16 millones, y cada año crece. ¿Cuándo vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia si no tenemos crecimiento, si no hay empleos, si se abandonó a los jóvenes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es un mensaje para los que siempre sacan el dicho de que enseña a pescar, no regales pescado. Pues sí, hay que enseñar a pescar, pero también hay que atender ya el problema. Entonces, nosotros, esta es una pregunta, me tomó un tiempo, yo no hablo de corrido, por eso me preocupa, pero sí ya nos tienen el lado. Sí, ya nada más les digo que hay que atender a los jóvenes y que vamos a garantizar que todos los jóvenes tengan el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Entonces, las dos cosas, crecimiento económico, pero que también el Estado, ¿sí?, asuma su responsabilidad de combatir la pobreza. Candidato, hablando de ese derecho al estudio, un tema importante y relevante es la educación. Tenemos una pregunta desde Campeche con Ariana Orlaineta Juárez. Adelante. No hay libertad ni prosperidad personal sin educación. Por eso, tener un sistema educativo de calidad es de interés público sin importar cuál sea su régimen de financiamiento. ¿Cree usted que el Estado mexicano debe implementar el pago de un bono educativo para que las familias y los estudiantes puedan elegir en libertad su mejor opción educativa, sin importar si es pública o privada, pero sí de calidad? Hay que atender los dos aspectos que tienen que ver con la educación. La cobertura, que se garantice el derecho a estudiar, que no haya rechazados por las distintas razones que se presenta este fenómeno, y garantizar al mismo tiempo la calidad de la enseñanza. Cobertura y calidad, las dos cosas. Entonces, como en todo, hay quienes nada más apuestan a la calidad, a la excelencia, sí, y el acceso a la educación. ¿Cómo lograría las dos cosas? La calidad y la cobertura. Sí, en el caso de la cobertura, que haya apoyo a la educación pública y que sea gratuita. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Yo no estoy en contra de la educación privada. Que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Esto ya se debe de entender, de que tenemos el derecho a la educación. Entonces, que los niños vayan a la escuela con alimentación, que haya becas para que no haya deserción escolar, que se inscriba a todos los jóvenes que quieran estudiar, ¿sí?, y que se busque el mecanismo para que participe la iniciativa privada y el Estado en materia educativa. Por ejemplo, nosotros vamos a garantizar que todos los jóvenes tengan estudio y que todos los jóvenes tengan trabajo. 2.600.000 jóvenes. Es un programa que se llama, o va a conocerse, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a
otorgar 300,000 becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos que cursen en la universidad. Y todos los que estén en preparatoria van a tener una beca mensual. Pero también el que no esté estudiando, el joven que no esté estudiando, se le va a dar trabajo, se le va a contratar, va a estar de aprendiz en empresas, en comercios, en talleres. Voy a hablar con los empresarios. Una alianza ahí con la iniciativa con los privada. empresarios para que contraten jóvenes. Y la nómina la va a pagar el gobierno con el presupuesto público. Vamos a atender a 2.600.000 jóvenes. Lo resumo por cuestiones de tiempo, en una frase. Becarios sí, sicarios no. Gracias, candidato. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Es de Emilio Cárdenas, de Nuevo León. Tiene que ver con la sociedad civil. Aquí la inquietud. Si bien las organizaciones de la sociedad civil son actores relevantes de nuestra vida pública, pues son contrapeso fundamental de la partidocracia, el populismo y la corrupción, su regulación es ambigua e impone fuertes limitaciones financieras a su operación. ¿Está usted de acuerdo con implementar créditos fiscales a contribuyentes físicos y morales para fortalecer a organizaciones de la sociedad civil? Y de estar de acuerdo, ¿cómo lo haría? Tendríamos que analizar con cuidado para que no se vaya a crear más burocracia, aunque se trate de la sociedad civil. Porque estos incentivos tienen que ver con los impuestos que todos pagamos. Entonces, los impuestos son los que se utilizan para financiar el desarrollo. Entonces, si ya existe el gobierno, ¿por qué crear estructuras paralelas que también ocupen presupuesto? Ahora está de moda y no ha funcionado el que haya organismos supuestamente autónomos y impulsados por la sociedad civil, que son una farsa. Por ejemplo, el Instituto de la Transparencia. Se creó el Instituto de la Transparencia. Sí. Su primera decisión fue mantener en secreto las condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes. Eso fue cuando Fox. Se va a conocer a quienes se les condonaron los impuestos en el 2019, el año próximo, el Instituto de la Transparencia. La última decisión que tomaron, así de ese tipo, fue de que se mantenga en secreto la investigación de los sobornos de Odebrecht, de esta empresa que daba moches, como se dice coloquialmente, y por la que está en la cárcel expresidentes. Está en la cárcel el presidente de Brasil, está en la cárcel 2 presidentes del Perú, o sea, uno en la cárcel, otro prófugo. Aquí en México hay absoluta impunidad. Entonces, ¿para qué más esos organismos que actúan como alcahuetes? O sea, eliminaría todos esos organismos, porque algunos sí funcionan, otros no. El gobierno eficaz, honesto, un gobierno de los ciudadanos y que se tenga la participación. Ahora, pero ¿cómo se puede incorporar la sociedad civil si estas estructuras no existen? Hay muchas maneras de ayudar. Bueno, para empezar, siendo un buen ciudadano, actuando con rectitud, no entregando sobornos o mordidas, respetando las leyes, pagando los impuestos. Esa es una contribución. Y también hay fundaciones como esta, que tiene una dimensión social. Hay empresarios que no se dedican nada más a acumular riquezas en el país. No todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho sus fortunas con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida.
Voy a poner un caso. No le quiero hacer la barba, no soy lambiscón, pero me gusta decir lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Mi pecho no es bodega. El director de esta fundación tiene dinero, pero tiene dimensión social. Ricardo Salinas. Esto es parte de eso. Eso es lo que yo quisiera. Es que hay otros empresarios, mucho respeto, y hay algunos que ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia y no aportan nada y se dedican nada más a saquear, a robar, y no tienen llenadera, porque ahora hasta se están oponiendo al cambio. El país está en una situación difícil y ellos quieren seguir manteniendo sus privilegios. Hay afortunadamente muchos empresarios, yo diría que la mayoría de los empresarios de México tienen una dimensión cívica, una dimensión social. En el caso de Ricardo Salinas, les complemento porque esto a lo mejor ustedes no lo saben, es de los que conozco, de los empresarios que más leen. O sea, porque hay otros que de plano no leen ni el periódico, ¿no? O sea, Ricardo Salinas es lector, conoce de la historia, tiene un nivel cultural importante. Candidato, puerta abierta entonces a la sociedad civil. Sí, abierta a la sociedad civil. Nosotros le tenemos mucho respeto a la iniciativa privada y a la sociedad civil. Hablando de la iniciativa privada y de empresarios, vamos con la siguiente pregunta, que se trata de emprendimiento. Entonces tenemos a Denise Hernández Ledesma, ella es de Tamaulipas. Adelante. Si bien la buena política crea los entornos propicios para que haya prosperidad en los países, quienes realmente crean valor, empleo y riqueza son las empresas. ¿Qué hará usted para fortalecer el emprendimiento en México? Apoyar a las empresas, sobre todo apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, que es la que más empleo genera. El 90% de los empleos que se generan en todo lo que es el sector empresarial lo generan las pequeñas y las medianas. De pronto hay muchas trabas, hay muchos trámites, mucha burocracia. Sí, hay que quitar esa burocracia, hay que simplificar trámites, hay que otorgar créditos baratos a la palabra a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, hay que bajar los costos de los insumos. Cuesta más en México la gasolina, el diésel, el gas, la luz que en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ser competitivos en un mundo globalizado si aquí el empresario, el productor, tiene que pagar más por todo lo que consume, por todo lo que necesita? Entonces tenemos que ayudar a la actividad productiva. Un distintivo de estos tecnócratas irresponsables, corruptos, los que están al servicio de la mafia del poder, es de que se han dedicado básicamente a comprar en el extranjero todo lo que consumimos, porque ahí están las comisiones, ahí están los moches. Entonces compramos maíz, compramos frijol, compramos arroz, compramos carne de res, carne de cerdo, leche, compramos madera, compramos gasolinas, tenemos petróleo, se vende el petróleo crudo, compramos las gasolinas. Por eso la gasolina en Estados Unidos 11, 12, 13 pesos el litro. En nuestro país 20 pesos el litro. El salario en Estados Unidos 20 veces, 10 veces superior. Hasta 20 veces también.
promedio 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Entonces estamos pagando más por los insumos. Todo esto por la corrupción, porque así como existen los guachicoleros de abajo, estos que ordeñan los ductos, que se roban la gasolina, así hay guachicoleros de arriba, de cuello blanco, que tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Entonces vamos a terminar con esto. ¿Qué va a significar el que impulsemos la actividad productiva en México, que se fortalezca el mercado interno? Va a significar más trabajo en México, va a significar más bienestar, más paz, más tranquilidad. Y lo vamos a hacer con la participación de la iniciativa privada, de las empresas. Lo vamos a hacer con la participación también del sector social. Vamos a armonizar sector público, sector privado y sector social. Nos vamos a unir, va a haber una alianza para producir en México, que haya empleos en el país, que México se convierta, porque tenemos todo para lograrlo, en una potencia económica, y para esto es fundamental la participación de los empresarios, de los pequeños, medianos y de los grandes empresarios. Candidato, muchas gracias por haber escuchado las inquietudes de los jóvenes mexicanos y compartir con quienes nos están viendo a lo largo y ancho de la República a través de una plataforma digital, Recupera tu Futuro 2018.mx, y a través, por supuesto, de ADN 40 y más, esta visión de país que tiene usted, y responder, por supuesto, a nuestras inquietudes. Así es, y a continuación, dos jóvenes, dos integrantes de Quibernus traerán las 50 propuestas, las 50 ideas que han desarrollado desde hace varios meses a lo largo y ancho del país. Que pasen, por favor, Daniel Aranda, integrante de Quibernus Guanajuato, y Mariana Armendáriz, de Quibernus Nuevo León. Entregan ellos de manera formal estas 50 propuestas al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, candidato. Bueno, y hoy se sella un compromiso de incorporar esas 50 propuestas al proyecto de gobierno del candidato Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa que convocó Quibernus, una propuesta de la juventud para México, y en la que participaron más de 3,000 personas en 40 ciudades del país. Firma de recepción de propuestas, ahí lo tienen. Y bueno, le pedimos de favor al candidato pues que deje testimonio de su presencia y de foro al haber recibido estas propuestas. Aquí lo tienen, su firma, propuestas de la juventud de México para el país. Hoy 28 de mayo de 2018, leo lo que dice acá. Recibo las propuestas de políticas públicas generadas por la iniciativa Recupera tu Futuro, una propuesta de la juventud para México impulsada por Quibernus, y expreso mi voluntad, en caso de que gane la elección presidencial, de considerarlas como insumo estratégico en la conformación de mi plan de gobierno. Asimismo, manifiesto mi compromiso de integrar en mis equipos de trabajo a jóvenes comprometidos con un México con libertad, justicia y oportunidades. Ahí tienen la firma del candidato Andrés Manuel López Obrador. Gracias, muchas gracias. Bien, ahora invitamos al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a que nos acompañe, por favor, a dar un discurso, y a que dirija unas palabras a los jóvenes que nos ven aquí, que están reunidos desde las 32 entidades del país vinieron, y a quienes nos acompañan a través del streaming digital, de quienes siguen esta transmisión vía ADN 40, vía AMAS. Andrés Manuel López Obrador, por favor, un mensaje para los jóvenes de México. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, el haber participado en este encuentro, en esta comunicación con mensajes de ida y vuelta, haciendo una síntesis, un resumen de nuestra propuesta. Les puedo decir, primero, que vamos a acabar con la corrupción en el país, se va a limpiar de corrupción a México, esto va a fortalecernos mucho, se va
a moralizar al país,